Sean todos muy bienvenidos a esta sesión por el 43º aniversario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, este momento que nos encuentra hoy para hablar de América Latina en la encrucijada, desafíos y oportunidades para un desarrollo inclusivo y sostenible. Bienvenidos, por supuesto, a los sponsors de esta reunión y que anualmente nos permiten trabajar. Mi saludo a todos los miembros del CARI, especialmente a todos nuestros invitados especiales y, por supuesto, un agradecimiento especial a don Carlos Felipe Jaramillo, un recuerdo especial que ya fue mencionado a nuestro fundador hace ya 43 años, a don Carlos Muniz, por ese espíritu de trabajar sobre las relaciones internacionales, sobre la inserción del país en todos los ámbitos, desde una visión profundamente democrática y pluralista hacia adentro del CARI, en nuestra sociedad, en nuestra relación regional y en la relación global, mucho más importante que nunca en este momento de globalización y desafíos globales. Muy buenas tardes a toda la comunidad del CARI, un placer ver a tantos buenos amigos. La verdad que hace un año, casi medio, desde que empezó la pandemia, que nos volcamos íntegramente en formato virtual. Fue un aprendizaje, nos tomó por sorpresa, lo pudimos hacer más que satisfactoriamente. Como decía nuestro presidente, no solamente mantuvimos la calidad académica, sino que incluso incrementamos las actividades. Hoy, más que nunca, necesitamos pensar y repensar el lugar de nuestro país y nuestra región en el mundo. Es un momento, la pandemia nos da la oportunidad de hacer un reseteo y pensar en qué tipo de desarrollo sostenible y desarrollo inclusivo realmente queremos para nuestra región. Como todos sabemos, la pandemia golpeó más fuertemente a nuestra región que a otras regiones del mundo, no solamente en términos sanitarios, sino además en términos económicos. El gran desafío, y de lo que hoy nos va a hablar Carlos Felipe Jaramillo, es justamente de las oportunidades y desafíos que presenta este momento tan particular para nuestra región. Y también nuestra región tiene algunas características que son muy particulares y que han hecho que este efecto de la pandemia haya sido magnificado, este impacto negativo, y factores estructurales que han afectado sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestras poblaciones. Quería agradecerles esta invitación del CARI y especialmente al presidente, el embajador Bordón, también a la embajadora Carola Ramón y a todos los miembros por haberme invitado y estar dispuestos a escucharme cuál es la agenda y cómo promovemos un futuro de crecimiento inclusivo y sostenible que pueda acompañar las demandas de crecimiento de nuestra región. ¿Qué cambios ha traído la pandemia y esta crisis asociada a la pandemia que pueden ser positivos y que deberían reforzarse? El siglo XXI empezó bien para América Latina. Tuvimos un periodo de cerca de 12 años de un muy buen crecimiento regional. La pobreza de la región, según nuestros cálculos, pasó en el año 2002 de 43% a 23% en el año 2012. Lamentablemente, este periodo ha sido sucedido por un periodo más bien negativo. Yo diría que empezó en el 2011-2012 y que a pesar de esos avances no habíamos logrado una transformación estructural en nuestras economías, una transformación completa. ¿Qué tenemos? Tenemos que el 2020 fue el peor año en comportamiento económico en más de 100 años en América Latina. Uno de los aspectos más importantes de este fenómeno ha sido, y que recibe menos atención de los medios, pero es muy importante, es la crisis de la educación. Vimos que cerca de 170 millones de niños y jóvenes estudiantes se quedaron por fuera de la educación presencial. Igualmente, han habido problemas de nutrición y de hambre entre los grupos más pobres. Y también quisiera mencionar la otra crisis o el otro tema difícil que se ha acentuado durante esta pandemia, que es el tema
fiscal, ¿no? En gran parte porque se desplomaron los ingresos públicos, los impuestos con la paralización de la actividad económica de muchos sectores, y en la mayoría de los casos los gobiernos en su sano juicio trataron de responder con un mayor gasto social, tratando de atender a estas poblaciones tan afectadas. ¿Cuál es la agenda hacia futuro? ¿Cómo le ayudamos a la región, a los países, a una agenda de crecimiento que sea más inclusivo, más sostenible y que responda a las demandas? ¿Y qué políticas y qué sectores? El problema con estas preguntas es que es muy fácil hacer un listado muy amplio de temas. Creo que el arte de ser un buen gobernante o de ser un buen gobierno es el de priorizar y el de escoger las áreas más importantes en el momento. Sin el acceso a vacunas y sin vacunar a la población va a ser muy difícil poder reactivar plenamente a las economías de la región, ¿no? América Latina se ha quedado un poco rezagado y sobre todo si comparamos con un buen número de países que nos han sobrepasado en los últimos 20 o 30 años, países que eran muchísimo más pobres que nosotros en la década del 50, 60, los 70, bueno, sobre todo países asiáticos, por reformas que han disparado la productividad en esos países. Nosotros nos hemos quedado rezagados. Y ahí resaltaría y diría que esto es absolutamente prioritario si queremos ver más crecimiento, mejores empresas, más empleo y empleo de calidad. Yo creo que la recuperación y el futuro de América Latina tiene que ser mucho más amable con el medio ambiente. Hemos sido lamentablemente destructores del medio ambiente y tenemos hoy en día esta problemática del cambio climático. Somos más víctimas que causantes del cambio climático. Y bueno, la juventud además demanda el crecimiento limpio y para esto es muy importante las energías renovables. También repensar las políticas de subsidios a los combustibles tradicionales que son más sucios. Y creemos que aquí hay oportunidades de inversión pública y privada que pueden tener un efecto positivo en la creación de empleo con tecnologías limpias. Bueno, hay dos tendencias positivas que tienen que ver con la pandemia y sus secuelas que quisiera resaltar para nuestra región. La primera es la aceleración de la transformación de las economías y la transformación de algunos sectores que han crecido rápidamente en un año y 4 meses porque han visto un aumento enorme en la demanda y muchos de ellos son de alta productividad, sectores de tecnología, sectores de finanzas, sectores de logística. Y creo que muchos de estos cambios que hemos visto son permanentes. Así han sido acelerados por la pandemia, pero al final son cambios tecnológicos que en cierta forma son inevitables y debemos es entenderlos y aprovecharlos. La segunda buena noticia para América Latina es que el contexto externo pasó de ser muy negativo antes de la pandemia y en los primeros meses de la pandemia a volverse mucho más favorable. Me refiero al contexto externo económico. También Estados Unidos está entrando con fuerza como motor de demanda de productos e importaciones. Los países europeos están un poco más atrás, pero también vienen. Y como resultado vemos unas alzas bastante rápidas y recientes en los precios de los commodities que han vuelto ya o excedido en algunos casos los niveles que teníamos antes de la pandemia, a generar ingresos tanto para el sector privado que produce estos commodities como también para el sector público y con eso tal vez salir un poco de estas afugias fiscales. O sea, hay un entorno favorable hoy y creo en el futuro previsible y hay que poder capitalizar. Ahora me gustaría darle la palabra al vicepresidente del CARI, Francisco de Santibáñez. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias a Felipe Jaramillo por su brillante exposición y gracias a Florencia y a todo el staff del CARI
por el trabajo de hoy y por la preparación de esta sesión de honor. Quisiera repasar algunas de las actividades y los principios que guiaron y guiarán al CARI. Un futuro que presenta enormes desafíos, pero también oportunidades. Como ya mencionó nuestro presidente, las prioridades de nuestras autoridades son promover, más allá de las diferencias lógicas, la búsqueda de convergencias y consensos, como también impulsar el multilateralismo, estimular el pensamiento estratégico y de largo plazo. Mencionaba que en el último tiempo logramos incrementar el número de actividades públicas y privadas. Un ejemplo de esto es la realización del seminario anual número 42, que contó con la presencia de autoridades del oficialismo y de la oposición. El CARI asimismo viene manteniendo su actividad en el Congreso de los Cónsules, que es la red que agrupa las principales think tanks de relaciones internacionales a nivel mundial. La digitalización del CARI nos ha permitido ser más federales, acercarnos más a las provincias, como también la firma de convenios y nuevas actividades que estamos organizando con universidades del interior, como la Universidad de Cuyo, de Rosario y la Católica de Córdoba. Este federalismo creo que va a ser uno de los pilares del CARI presente y futuro. Pero a pesar del paso de los años, seguimos manteniendo los mismos valores y objetivos. Buscamos estimular el análisis de los problemas internacionales desde un enfoque nacional y haciéndolo en todo momento de forma plural, respetando la libertad de opinión de nuestros miembros. Estos son los principios que unen el pasado, el presente y el futuro del CARI. Agradeciéndole especialmente a nuestro querido amigo vicepresidente del Banco Mundial su presentación, y a todos los que han trabajado en el CARI, brindo por el desarrollo, por la paz y por la democracia de nuestra región, del continente y del mundo.